que cuando uno leía hoy los comentarios, el análisis de los editorialistas de la comunicación concentrada, de la comunicación de Clarín, de La Nación, de los grupos mediáticos más importantes, lo que advertía era un enorme enojo, un terrible enojo, porque claro, vos veías los diarios hoy y los títulos principales, ¿no? A 6 columnas, 5 columnas, el gobierno había sufrido una dura derrota, ¿no? Dice La Nación, el gobierno sufrió otra dura derrota. Clarín dice, el gobierno perdió por 8-3 y quedó sin quórum en el Senado. Y sin embargo, sus editorialistas estaban enojados. Su prosa era una prosa enojada, su prosa era también una prosa beligerante. Y él se pregunta, si ganaron, ¿por qué están mal? Si ganaron, ¿por qué están tan odiosos? Bueno, todo esto tiene una explicación, ¿no? Y es que no ganaron como ellos querían. En realidad tuvieron una victoria pírrica, así se llama. Una victoria a lo pirro. Una victoria que es equivalente a una derrota. Siglo IV, el rey Pirro era un griego convertido a general en la guerra, y se caracterizaba por ir a la batalla y tener una cantidad de bajas enorme, enorme. Tal es así que en sus últimas batallas había acuñado una frase que era: otra victoria como esta y volveré a mi casa solo. Es decir, diezmaba a su propio ejército, obtenía las victorias, pero esas victorias tenían un altísimo costo. No eran victorias que pudiera celebrar. Se la pasaba enterrando gente. Bueno, de allí proviene el término pírrico, que es una victoria con sabor a poco o una victoria con sabor amargo, ¿no? Por el contrario, y esto lo sabemos, el Frente de Todos ha tenido una derrota con sabor a dulce. Piensa en la provincia de Buenos Aires, que es el mayor distrito electoral del país, que tiene casi la mitad del país, y presta atención al detalle de que el oficialismo allí cosechó una cantidad de votos que se reflejan en 15 bancas de diputados, y la oposición cosechó una cantidad de votos que también se reflejan en otras 15 bancas. Estamos hablando de un empate técnico, no importa, un punto más, un punto menos, el objetivo es clarísimo, ¿no? El dato objetivo es clarísimo. 15 y 15. Es un empate. Claro, si lo llevas al total país, vas a ver que tenés allí otro número. Pero ayer lo comentaba mucho Roberto Navarro en la cobertura de las elecciones que hizo el Destape, que de paso yo agradezco muchísimo la convocatoria ayer domingo, con Roberto Navarro, con Nico Lantos, con el Ari Lijalad, con Rinconet, con Pesky, con todo un formidable equipo que ustedes conocen aquí en el Destape, que tuvo mucho ritmo, mucha información, y a su vez creo un buen clima, muy buen clima, en relación a lo que iba devolviendo a la realidad, ¿no? En tanto números, en tanto sufragios, en tanto también como veíamos a través de las pantallas las caras que iban poniendo en el búnker de la oposición. Pero quiero decir, ayer el planteo era que el resultado, comparado con lo que se vaticinaba, que vamos a decirlo, era la esperanza que tenía la oposición, era una especie de victoria arrolladora, que sepultara o que clausurara el ciclo del peronismo en la Argentina, una cosa así. Cada quien se entusiasma con lo que quiere, ¿no? Y claro, los números no dieron esa posibilidad, no le dieron esa posibilidad. Entonces, en muchos casos lo que se pasó fue al enojo. Pero lo concreto
es que lo que quedó en evidencia es que hay para el gobierno una chance más. La impresión es que el gobierno tiene, o pasa a tener, la oportunidad de un segundo tiempo. Un segundo tiempo sin catástrofe, eso es lo que uno aspira, ¿no? Porque el resultado no hay que medirlo contra el 17 de octubre de 1945. ¿No? El resultado de ayer domingo no hay que medirlo con el 54% de Cristina. ¿Por qué? Porque el resultado que obtuvo el Frente de Todos ayer es el resultado de una posguerra. Esto lo comentamos, ¿no? De una posguerra que es la posguerra del COVID. 120.000 muertos, 40% de pobreza, 40% de inflación, una economía que este año va a crecer a tasa china, un 10%, este 2021, pero que en el mejor de los casos nos pone en los indicadores, escuchen bien, del 2019. Claro, con todo eso, pretender un resultado que no sea adverso es raro, es raro. Por eso suena lógico que la oposición haya fantaseado con la oportunidad, con la posibilidad de sepultar, de clausurar un ciclo histórico. Eso suena lógico. Suena menos lógico pretender que en esta realidad tan dolorosa y con tantas heridas, en esta realidad de carne viva, ¿no?, que estamos atravesando, la gente aplaudiera todo lo que hizo el gobierno. Evidentemente no. Yo creo de todos modos que no es subestimable la cantidad de votos que obtuvo el Frente de Todos, porque el enojo, el rechazo, la polarización y hasta te diría la apatía de los que no fueron a votar o de aquellos que fueron a votar expresiones delirantes, ¿no?, como pueden ser las de la ultraderecha, tienen cierta explicación. En una situación tan desmadrada, digamos, tienen cierta explicación. No estoy diciendo justificación, pero bueno, son explicables. La gente está enojada, la gente está nerviosa, la gente está, qué sé yo, son explicables. Entonces vota cualquier cosa. O vota contra los que gobiernan, o votan contra los médicos, o votan contra la vacuna, vaya a saber. Es menos explicable, salvo que uno entienda y conozca un poco de la historia argentina, cómo el peronismo concitó ayer una cantidad de adhesiones que dialoga, casi yo diría en los números habituales, con su tradición. Las elecciones de medio término, ustedes saben, para el peronismo no son las más generosas, ¿no? Generalmente es traspié y recuperación. No, hay una idea en la Argentina desde siempre, que es la de en las elecciones de medio término lo que se pretende es equilibrar al Ejecutivo, ¿no? O sea, el Ejecutivo es colorado, la gente vota azul, una cosa así, o por lo menos gana azul. Es la idea del equilibrio, de que un gobierno vigilado, un gobierno con una oposición que le pueda hacer fuerza, va a actuar mejor que si a un gobierno le liberás las manos, las ataduras, ¿no? Una cosa así. Es un mito, pero bueno, funciona. Es un mito, pero funciona. Ahora, cuando uno mira los números de la economía, cuando mira los números sociales, a mí no me gusta la palabra milagro para definir estas situaciones, porque yo no creo que haya habido un milagro acá. Pero sí es cierto que los niveles de adhesión son los niveles de adhesión históricos del peronismo en una votación, escúchenme, en una votación en la que participó menos gente que nunca. Los porcentuales son más o menos los mismos de las elecciones intermedias, pero en una votación donde participó poca gente. ¿Más que en la PASO? Sí, más que en la PASO. Pero menos que en la presidencial del 2019, menos que incluso en las elecciones anteriores. Y eso yo creo que se explica por la circunstancia que antes describíamos y que son realmente, tienen ribetes dramáticos.
Esta es una elección que se dio en el marco de una situación quizá de las más complicadas que uno recuerde, ¿no? Hay que ver quiénes son, en verdad, los grandes derrotados de este domingo. Yo no quiero tener una opinión fácil en relación a estas cosas, me parece que hay que seguir metabolizando los números, hay que ver qué es lo que sucede acá más con este resultado, porque el gobierno se ganó el derecho a jugar un segundo tiempo, pero bueno, ahora hay que jugarlo. Y lo tenés que jugar con jugadores muy parecidos. O sea, el director técnico va a seguir siendo Alberto Fernández, Culfa va a jugar de dos, qué sé yo. O sea, te ganaste el derecho a jugar el segundo tiempo, pero ojo porque el equipo te entró un Feletti, la platea y la popular aplauden, pero todavía tenés otros que funcionan no del todo bien, vamos a decir. Y hay que ver cuántos cambios te quedan. Ya dijo el presidente qué cambios no va a hacer. Habrá que ver entonces si esto tuvo mucho de milagro o en realidad es el reflejo de lo que produjo la carta de Cristina Kirchner, allá después de la PASO, ¿no? Porque aquella carta, que fue realmente choqueante, tenía una serie de elementos que yo creo que hicieron reflexionar a la coalición en su conjunto. No solamente al presidente, no. A la coalición en su conjunto. La coalición, ustedes saben, está integrada por ciertos particularismos. Está el masismo, está la CGT, está los que quieren armar el albertismo, están los movimientos sociales, está el kirchnerismo, ustedes saben, digo, son varios los que confluyen, están los progresistas, están los radicales que no bajan las banderas, digamos, los radicales históricos, yrigoyenistas, alfonsinistas. Cada uno de esos particularismos, para construir la coalición, tiene que ceder algo de lo propio, ¿no? Y se arma una especie de identidad flotante que es el frente todismo. Esto puesto entre comillas, ¿no? El frente todismo. Eso da como resultado la posibilidad de juntar número, juntar adhesiones, expresar más gente. Hay que decir que la diversidad ha fortalecido más que complicado la situación del Frente de Todos. La carta de Cristina, aunque estuvo dirigida al presidente, recuerdan ustedes, ¿no? Que hablaba de Biondi, el vocero que no habla, de las operaciones que le hacían, de que ella le pedía cosas y el presidente no le daba bolilla. Bueno, toda una serie de cosas que ventilaron situaciones que a veces se sabían, otras se imaginaban, pero puestas ahí en la carta con el sentido documental que Cristina lo hizo, bueno, motivaron ciertos movimientos. Así llegó Mansur a la jefatura de gabinete, pero fundamentalmente, porque esto siempre se lee en clave Cristina contra Alberto. Y yo creo que es un error. Primero porque Alberto es presidente, y creo que lo dice en la carta, también Cristina. Alberto es presidente porque Cristina decidió que encabezara la fórmula. Después la gente votó, obviamente. Pero no hay ahí posibilidad de pelea, porque Cristina ya eligió, fue ella la que eligió a Alberto. Pero ustedes quizá a veces no lo tenemos presente, o alguno se olvida, tengan en cuenta lo siguiente, los movimientos que eso generó al interior, por ejemplo, del gobierno de Axel Kicillof. Axel tuvo que abrir la puerta para que entraran los intendentes que ayer celebraban en el comando electoral del Frente de Todos. Ahí estaban Isaurralde, estaba Leonardini, estaba Espinosa. Y qué bueno, hicieron, me parece a mí, un aporte sustantivo. Le dieron un cierto volumen al gobierno de Axel. Lo hicieron más, si se quiere, más de la coalición, el gobierno de la provincia. Cristina me parece que también pretendía que en el gobierno nacional se tradujera lo mismo, que fuera más de la coalición y no tan solo de aquellos que fueron elegidos por el presidente y que a veces funcionan y a veces no funcionan. Es legítimo criticar a los ministros, a los secretarios, y de hecho hubo cambios.
La incorporación de Feletti creo que también tiene que ver con esa carta. Pero la carta también describió un escenario, una escena, mejor dicho, y esa es la escena que había hacía 2 meses. Y con los cambios se llegó al resultado finalmente de esta elección de medio término, donde, si bien no se puede celebrar una victoria, no el famoso lo dimos vuelta, eso ocurrió en muy pocos distritos, sí es cierto que hubo un repunte fenomenal. Y ese repunte lo que indica es que el Frente de Todos está en condiciones de, en el 2023, estar recontra competitivo. ¿Por qué? Porque todo el escenario que describimos antes, la inflación, la pobreza, la economía, todo eso va a empezar a revertirse. Va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario, no va a ser un acuerdo de ajuste, porque si es un acuerdo de ajuste, no va a tramitar como corresponde, no va a tener el apoyo del conjunto de la coalición, y todos tienen que defender la coalición, porque se demuestra que cuando esos particularismos ceden y apuntan a un objetivo común, los resultados se dan y se dan rápido. No sé qué hubiera pasado si el Frente de Todos hubiera tenido, no sé, un mes más en la posibilidad de seguir poniéndose al hombro la campaña como se la puso la militancia, de algún sector más que otro, hay que decirlo. De algún sector más que otro. Uno no sabe bien qué hicieron otros sectores, pero sí, por ejemplo, uno lo vio a Máximo Kirchner, a Mayra Mendoza, a los intendentes, a todos poniéndose la campaña al hombro y salir a hacer el mejor papel posible, ir a tocar la puerta del vecino, de la vecina. Bueno, ahí se reflejó eso, se reflejó finalmente, y quizá con unas semanitas más, otro hubiera sido cantar en provincia de Buenos Aires. Pero los resultados son para celebrar, en el sentido de que hubo un repunte, el gobierno está parado, no se lo pueden llevar por delante con estos resultados. Los que especulaban con incluso voltearlo, no lo van a poder hacer. Este es un gobierno empoderado. Es un gobierno empoderado, ¿no? No es que le han sacado, uno dice, bueno, está bien, sí, le sacaron el quórum en el Senado, sí, pero no te pudieron sacar la presidencia de diputados. Y en el Senado negociarás. No te hacen falta 80 senadores, te hacen falta 3 o 4, o 5, o mucho. Bueno, negociarás. La política también es el arte de la negociación. Y me parece que se está empezando a generar allí un segundo tiempo, con grandes chances de que, en virtud de la recuperación económica, bueno, el 2023 no sea un trámite en el que la oposición se lleva al gobierno, sino, me parece que el Frente de Todos va a dar pelea. Y que está en condiciones de dar pelea y de ganarla. Porque la economía va a andar mejor. La gente va a sentir ese bienestar. Vamos a estar en otra situación. Por eso digo, este es un segundo tiempo sin catástrofe. O no debería haber catástrofe realmente. Hoy estaba viendo el funcionamiento de las principales variables económicas, y no hubo un lunes negro, ni nada que se le parezca. Todas tonterías. Todas tonterías. De los mismos que vaticinaban que el macrismo iba a tener un triunfo arrollador. No, lo dicho al comienzo, una victoria a lo Pirro. Donde el que perdió celebra más que el que obtuvo el triunfo. Es raro, y bueno, sí, en política prevalecen otros asuntos, no las matemáticas. No las matemáticas, no se definen las cuestiones por las matemáticas, sino por otros asuntos. Y en está clarísimo que cada voto que recibió el Frente de Todos, en el contexto en el que se dio, es un voto que no se puede subestimar. Porque también es cierto que la gente que fue a votar, que se sumó en provincia de Buenos Aires un 5% más, gente que no ha ido a votar y que ahora sí lo hizo, en su gran mayoría fue a votar al Frente de Todos. Es decir, si en las próximas elecciones la gente concurre masivamente, en esa masividad también viene la posibilidad de la victoria de la coalición oficial. Para eso, Cristina se lo dijo en la carta: cuanto más gobiernes para el pueblo, la gente te va a bancar, la gente te va a apoyar. No hay gobierno popular sin políticas populares. No hay gobierno popular sin políticas populares. Y no hay gobierno popular sin el apoyo del pueblo.
Y el apoyo del pueblo se da precisamente cuando las políticas públicas aseguran sus derechos, materializan sus derechos. Así que es un segundo tiempo con grandes chances de ganar el partido final, que se da en el 2023, con una enseñanza grande también para la coalición. Insisto en esto de los particularismos. Y habrá que ver también cuál es la lectura que haga el staff del presidente, el propio presidente, en función de lo inesperado, si se quiere, de la situación que se dio este domingo. Inesperado en el sentido de que también sorprendió a los propios. ¿Para qué nos vamos a mentir? Nosotros arrancamos la jornada con alguna información que daba entre 6 y 8 puntos de diferencia en provincia de Buenos Aires en favor de Diego Santilli. Y finalmente terminamos un empate donde 15 diputados para uno, 15 diputados para el otro. Pero bueno, empezamos con eso. Por lo tanto, nos fuimos ese día por la noche con un sabor dulce, ¿no? Así que bueno, ninguna derrota. Es una situación en la que, a pesar de la adversidad, a pesar de la cancha inclinada, hubo una adhesión masiva, si se quiere, en la tradición, en el promedio de la tradición histórica, al peronismo, al gobierno del Frente de Todos, y la virulencia y el odio, casi diría yo, que destilan la prosa de los editorialistas de los diarios que ya sabemos, es una manera de entender cómo han acusado el golpe. Cómo han acusado el golpe. Esto quiere decir que hay otra vida. El gobierno consiguió una nueva vida. El gobierno consiguió en esta elección fortalecerse aún en la debilidad. Este es un gobierno asediado, ustedes lo saben, es un gobierno que ha recibido y recibe cotidianamente el embate de las grandes corporaciones que lo atacan o tratan de seducir a alguno que otro funcionario para complicar el desarrollo de la gestión. Y sin embargo estuvo plantado ahí, hay militancia, hay una dirigencia que no se dejó atropellar, y hay un montón de gente en la Argentina que no quiere que retorne el neoliberalismo y que buscó fortalecer legislativamente al gobierno. Eso es importantísimo. Lo otro, hay gente de todo tipo, hay distintas preferencias, hay distintas opciones. Esto es la democracia. Lo que se vivió el domingo, aún en este contexto, es una celebración democrática. Para la historia que tiene nuestro país, toda elección es motivo de celebración y de festejo, porque al fin de cuentas es el día en el que los pleitos se dirimen de manera civilizada y es la fuerza, si se quiere, del número la que termina imponiéndose. Cuando uno vea cómo esto se traduce en el día a día de la ejecución de los planes de gobierno, bueno, veremos si también, así como la oposición acusó recibo de lo que sucedió, veremos también si el gobierno leyó o interpretó el verdadero sentido de lo que pasó con sus electores. Si esta renovación en la adhesión, en la renovación del apoyo, tiene que ver con que está todo bien o tiene que ver con que es por acá, se le exige quizá mayor velocidad. Yo cada vez que tenga dudas me fijaría en esa carta que escribió allá por septiembre Cristina Fernández de Kirchner, que todos quisieron ver en clave de interna. Y en realidad lo que ahí había eran señales, información de alguien que conoce y sabe para revertir lo que sin duda era un resultado catastrófico, el de las PASO, recuerdan ustedes. Bueno, pareciera que para algo sirvió esa carta. Y sirvió, entre otras cosas, para que este domingo, para que ayer nos fuéramos a la noche a descansar pensando que tenemos una vida más. Y eso no es poco. Esto es Fuerte y al Medio.